Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur. Esta vez la tenemos a Daniela Burlini presente. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo están? Hoy estamos los tres para realizar el programa número 104 ya. Y queremos saludar a la gente que nos escucha principalmente en Estados Unidos y en algunos otros lugares de Europa. Descubrimos que estamos en una plataforma ahora, por eso nos escuchan tanto. Así que les mandamos un abrazo. Y vamos a empezar el programa con una noticia de Brasil, una noticia de terror. Y esto ocurrió en realidad el día 10 en Río de Janeiro, en la ciudad de Duque de Caxias, en una audiencia de un tribunal especial civil, que es más o menos algo parecido a lo que eran los tribunales de paz en Argentina. Yo no sé, ¿existen todavía los juzgados de paz? No, así se llaman pequeñas causas, jueces comunales de las pequeñas causas, lo que era el viejo juez de paz. Pues pasa que acá en la primera instancia era juez de paz del letrado también, por eso se llamaban así. Ah, ahí quería llegar, porque acá en estos juzgados especiales civiles no necesariamente tienen que ser letrados. Comunitario de las pequeñas causas. Entonces. Igual que acá antes. Claro, los jueces de los comunitarios no tienen que ser, pueden ser legos, va. Entonces estaba una abogada y estaba defendiendo cuando la jueza le dijo que se había terminado la audiencia. Le daba finalizada la audiencia. Y la abogada le dijo que no, que todavía tenía alegatos para hacer y que tenía que defender. Y la jueza autoritariamente le dijo, no, se acabó la audiencia, se levantó y se fue. Y la abogada le dijo, no me levanto, no me voy, la audiencia no terminó, tengo derecho a defender a mi representado. Y ahí la jueza fue, llamó a la policía la algemó, le dio una zancadilla, la sentaron de trasero en el piso, esposada, y la estaban llevando presa. Lo que pasa es que había gente que empezó a grabarlo con un celular y se armó un escándalo y alguien muy rápidamente llamó a un miembro del colegio de abogados. Y el miembro del colegio de abogados enseguida mandó a la policía que le soltaran las esposas y bueno, y ahí se armó un hecatombe, ¿no? Porque es una medida totalmente autoritaria. Para más o menos resumir, la audiencia se anuló, la va a realizar ahora un juez letrado. La Fiscalía de Río de Janeiro va a ver si no hubo un caso de racismo, ellos creen que hubo un caso de racismo. El Colegio de Abogados defendió a esta abogada, dijo que era racismo porque además era una mujer y era negra, que lo que ella siempre decía era eso, tengo derecho de trabajar como mujer y como negra. Bueno, y fue muy reprochado por todas las fuerzas vivas de la sociedad. Entonces es una cosa bastante buena eso. Era una causa civil pequeña lo que estaban discutiendo. Muy pequeña, sí, estaba en estos juzgados van causas muy pero muy pequeñas. Y lo que pasa es que, bueno, primeramente es el autoritarismo de la jueza, es decir, bueno, se terminó la audiencia y acabó cuando realmente ni siquiera le había dado la palabra al abogado defensor. Eso suele ocurrir bastante acá, principalmente en los tribunales laborales, Osvaldo. Sí. Los jueces tienen un cierto autoritarismo bastante grande porque no quieren discutir, quieren que se llegue a un arreglo rápido, ¿no? A una transacción rápida. Entonces suelen ser bastante, pero la mujer quería defender a su representado, ¿no?
Ramiro, y allá la justicia, por lo que hablamos en varios programas, es bastante particular en el sentido de que son como una casta, ¿o no? Y está cada vez más la familia judicial, sí. Sí, sí. Es una casta, aunque hay muchos concursos públicos, es verdad eso, se acaba creando una nueva clase que acá le llaman la de los concurseros, o sea, personas que son muy especialistas en los pequeños detalles, en las pequeñas trampitas de los exámenes de los concursos públicos, que muchas veces son los mismos para entrar para abogado que para entrar de gerente de la Petrobras, ¿no? O sea, concurso público es concurso público. Entonces ellos saben, por ejemplo, toda la regencia verbal nominal al dedillo, pero no saben cuestiones filosóficas de derecho, por ejemplo. Es lo que dicen, por ejemplo, algunos profesores y jurisconsultos acá de Brasil, como el Leño Steck, por ejemplo, que él ha dicho, los ha bautizado de concurseros, ¿no? Y que son personas que tienen muy pocos elementales conocimientos del derecho, ¿no? Pero una cosa que, como ya habíamos dicho, en esta sociedad brasilera, la idea de la voz de orden es una cosa que está bastante marcada, ¿no? Entonces, cualquier persona con autoridad ya te quiere meter preso, te quiere dar voz de orden, que se le dicen acá, ¿no? Y Rami, ¿y la judicatura paga ganancias en Brasil? Paga, pero tienen otras prebendas también. Pagan poco y tienen otras prebendas, por ejemplo. Es una cosa bastante interesante. Acá tienen aproximadamente $1.200, $1.300 de ayuda para la vivienda, aunque tengan vivienda. Como por ejemplo el caso del juez Bretas y la esposa, que son dos jueces famosos en Río de Janeiro porque son el brazo de la Lava Jato en Río de Janeiro. Tienen viviendas millonarias, varias. Viven en departamento propio, muy grande, un departamento en un área bastante de lujo. Y los dos reciben ese auxilio vivienda, esa ayuda de vivienda que llega casi a $2.500 entre los dos, ¿no? Sí, lo hemos tocado en un programa, ¿te acordás? Que habíamos hablado sobre esta particularidad que le pagan vivienda, alquiler de vivienda a gente que no la alquila, que la tiene. Y es interesante esto para ver lo siguiente, porque la mayoría, bueno, y nos adelantamos un poco al tema que vamos a tratar ahora, de esta cuestión de la democracia de baja intensidad y del peligro autoritario, es que mucha de la gente que ha salido a manifestarse en contra de Dilma Rousseff en la Avenida Paulista, uno de los principales ejes que tenían de crítica, una de las principales críticas era la asignación universal por hijo, que acá se llama Bolsa Familia, o sea, una beca familia, ¿no? Porque decían que la gente no trabajaba y bueno, y no podemos mantener esos vagos. ¿Les parece conocido ese discurso? Sí. Y yo me acuerdo que hace unos años atrás se tomaba el ejemplo ese y decía cuán superior era el sistema instaurado en Brasil con respecto a la asignación universal que había en Argentina, que acá no daba ninguna obligación y allá parece que sí. Y sin embargo, por lo que vos decís, no era tan así, ¿no? No, eran sistemas especulares que se dicen, eran prácticamente iguales. Pero esta misma gente no levanta la voz con relación a estas prebendas que tienen los jueces. Que Lula se la sacó y otro juez de la Corte Suprema de Justicia, el juez Fuchs, dijo que debían tenerlo. Es interesante, ¿no? Porque la clase media, hasta el odio al pobre es tan grande que bueno, que no le damos ni siquiera monedas. Y al rico que gana, bueno, miren, para que se hagan una idea, creo que el números así exactos no recuerdo, pero casi el 70% de los trabajadores brasileños ganan hasta $2.500. Y esta ayuda para los jueces, para la casa de los jueces, llega a 4.500. O sea que esta ayuda es casi el doble de lo que gana un muy buen 70% de la población. O sea, no estamos hablando de poca cosa. O sea, $2.500 sería un buen salario, diríamos. No es que sea un buen salario, pero el 70% gana hasta eso. O sea, ellos ganan el doble, solo por ese ítem, ganan el doble de lo que gana el 70% de los trabajadores brasileños.
Imagínense el tamaño de la distancia social, ¿no? Y contra eso nadie dice nada, ¿no? Porque la idea posiblemente de la clase media es, bueno, a lo mejor mi hijo es juez algún día, ¿no? Entonces, esa empatía bueno, no soy yo, pero yo también podría hacerlo, ¿no? Sí, esa doble vara acá también es habitual, ¿no? Que ante situaciones similares nos sorprende algo y lo otro pasa como si nada. Yo lo que leí esta semana era que en Argentina solamente 8 jueces pagan impuesto a las ganancias, y donde se había planteado que los jueces iban a pagar, y con el nuevo, digamos, ejecutivo, solamente 8 pagan ganancias. Hay una gran resistencia del gremio. ¿En toda la Argentina, Daniela? Sí, solamente 8, que me sorprendió. Tiene que ver esto con el cambio de presidente de nuestra corte, que va a ser ahora Rosenkrantz, y que Rosenkrantz de alguna manera está de acuerdo con que los jueces paguen ganancias. Entonces ahí dicen, hasta ahora hay 8 solamente, y la agenda que tiene, que es una agenda bastante pesada, tiene que ver con todo lo que son las demandas contra el Estado, el Ejecutivo. Y ahí está la cuestión de la reparación histórica, de los que le hicieron juicio, y si le parecería como que se lo van a dar. Bueno, es lo que interpretan, ¿no? Sí, sí. O sea que nuestro Poder Judicial, hablando de Poder Judicial independiente, está, digamos, que siempre, digamos, es, digamos, quien abre o cierra la canilla en relación a lo que puede disponer el Ejecutivo. Porque si el Poder Judicial dice corresponde el 82% móvil, van a tener que cobrarle un poquito a las mineras para pagarle a los jubilados, me parece. Sí, podrían. Gente, ¿les parece que hagamos una pequeña pausa musical? Sí, vamos. Bueno, vamos a escuchar a Los Morancos, ¿no, Daniela? Ay, sí, qué lindo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Daniela? Creo que se llama Rosalía. Son 2 hermanos españoles que hacen unos videos muy interesantes, y siempre hacen como si fuera una parodia del video oficial, con mucho ritmo y con mucho humor y con mucha inteligencia. Me parecen brillantes. Por si aún no te enteraste, hay revuelo en el Congreso, porque algunos tienen máster sin haber hecho la ESO. A mí me cuesta un máster, fatiguita y esfuerzo, pero a ti te lo regalan, es para cagarse en sus muelas. Malamente, eso no es así. Malamente, mira, lo estoy haciendo malamente. Trola y más trola, que malamente. Y ya, ¿qué? Malamente. Ojo, que malamente. Lo estoy haciendo malamente. Devaloran el trabajo de todos los estudiantes. En la tapa de yogures ya puedes tocar un máster. Después quieres que te vote y me crea tu historia. Para las próximas lecciones vamos a votar a Antonia. Empezó Cifuentes, casado después, y seguía la lista, la ministra cartista que vista para el compadreo. No veas que mamoneo, esto es un cachondeo indignante. Cómo se ríen del pueblo nuestros gobernantes. Malamente, eso no es así. Malamente, mira, lo estoy haciendo malamente. Trola y más trola, que malamente. Y ya, ¿qué? Malamente. Ojo, que malamente. Lo estoy haciendo malamente. Trola y más trola, que malamente. Y ya, ¿qué? Malamente. Ojo, que malamente. Lo estoy haciendo malamente. Malamente. Eso no es así. Malamente. Mira, lo estoy haciendo malamente. Trola y más trola, que malamente. Bueno, vamos entonces ahora a continuar con el programa, una sección que nosotros llamamos Coincidencias.
Y bueno, hubo noticias en Argentina y en Brasil, lamentablemente del orden policial, ¿no? Que son bastante parecidas, y yo les voy a comentar lo que ha ocurrido en Brasil. El 19 de septiembre, un hombre estaba con el guardaparaguas, un mozo era, y la policía militar lo baleó, lo bajó de un tiro, lo mató. Perdón, eso ocurrió el día 17. Lo que alegó la policía es que ellos confundieron el paraguas con un fusil. Y ahí viene la cuestión, toda la polémica que se armó. Se armó una campaña muy grande, inclusive la gente de esa favela, ¿no? Llamada Chapéu Mangueira, de la zona sur, bastante populosa y con altos índices de violencia. Hicieron manifestaciones, entre ellos todo el mundo sacándose fotos en las redes sociales con los paraguas, porque es inexplicable que la policía diga que confundió un paraguas con un fusil. Se trata de un mozo, Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, de 26 años, que estaba bajando, sí, una bajada muy grande, estábamos en Los Morros, ¿no? Para esperar a la mujer. Estaba con esa situación y la policía pasó y de repente recibe 3 disparos de la policía, ¿no? Parece que son estas famosas unidades de la policía pacificadora que le habrían disparado confundiéndolo con un fusil, supuestamente. O sea, pacificaban como los romanos, diríamos, ¿no? Más o menos. Es un poco las críticas que se le hacen a estas UPP, porque el Estado en la favela se entra solamente con la policía. No se avanzó en salud, no se avanzó en educación. Inclusive el secretario del gobierno anterior, el secretario de seguridad del gobierno anterior, renunció después de mucho tiempo de pleitear con el gobierno, más Estado, pero en el Estado en el sentido amplio, no en el sentido policial, porque las UPP no podían nunca haberse, digamos, restringido a una garita policial. Si vamos a disputarle al narcotráfico y a las milicias, digamos, el favor de la gente, porque cuando la gente tiene problemas o va al narcotraficante o a la milicia, tiene que traer el Estado en peso, no solamente para reprimir, ¿no? Bueno, eso fue lo que ocurrió en Brasil, ¿no? La mujer le pidió una explicación a la policía y la trataron súper mal. Y en Mar del Plata ocurrió algo parecido, ¿no es verdad, gente? Sí, ¿querés contarlo vos, Osvaldo? Y yo te voy acompañando, ¿te parece? Bueno, dale. Que el 16 de septiembre, mientras había un chico de 9 años con su hermanito de 12, jugando con esas pistolas de juguete que tiran balines, ¿no? Que son, a la distancia, parecen pistolas, pero estaban jugando los dos y en la vereda de su casa, cuando pasa un patrullero, desciende un policía, lo agarra del cuello con una remera al chiquito de 9 años, lo empieza a golpear y empieza a gritar el nene y sale la madre, cuando escucha los gritos sale la madre a la vereda y lo encontró tirado así al piso y ahí le dice que lo saque y que es que es su hijo y que está jugando con una pistola con un juguete y dice que los oficiales se burlaban de ella y lo seguía golpeando al chiquito. Inclusive la historia esta bastante triste termina cuando uno de los policías le dice que agradezca que no sacó el arma el policía, ¿no? Sí, y también la cuestión es que las situaciones como, bueno, en principio habría una violencia institucional a las personas. ¿Qué falta de capacitación que tienen las fuerzas de seguridad? Porque creo que se han sentido totalmente impunes frente a 2 niños y a una mujer. Porque estoy segura que si el arma hubiera sido de verdad y si hubiera sido un adulto, no hubieran bajado, lo hubieran, como hicieron en Brasil, le hubieran tirado desde lejos, me parece. No, sí, me recuerdo una historia que habíamos comentado una vez, Ramiro, vos te acordás que pasó en Estados Unidos, que había un chico con una cierta discapacidad que estaba jugando con un arma de juguete y como amenaza a un policía, el policía le pegó 14 disparos, 14 tiros, una cosa así, o sea, se ve que las costumbres son más comunes de lo que nosotros pensábamos, este tipo de actitudes. Sí, la responsabilidad del Estado está, digamos, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que responder después del hecho
No es una solución. La solución sería decir, bueno, prevenir y que no vuelva a suceder. Pero quien está para proteger es quien te pega y te mata. Es una situación realmente. La policía, como le dicen acá, ¿no, Rami y Osvaldo, la maldita policía? La policía que sigue siendo, digamos, que tiene bastante, digamos, prejuicios para tratar la igualdad y el principio de inocencia con la población. La maldita policía justamente era la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Justamente, mira, pasó el tiempo y siguen teniendo las mismas actitudes. Acá en Brasil esas cosas no son excepcionales, ocurren lamentablemente de una forma más rutinera de lo que nos gustaría decir. Pasó en mayo del 2010, en la zona norte de Río también, en Andaraí, un policial del Batallón de Operaciones Especiales, que sería como el GOBE, no, como sería una policía especial, ¿no? La de la película, Tropa de Elite, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, mató a una persona porque confundió que el taladro era un arma. Entonces se trata del cabo Leonardo Alvarelo, que le disparó a Helio Ribeiro cuando estaba en la terraza de la casa queriendo colgar una lona con el taladro y para protegerlo de la lluvia. Y también tuvo ese final luctuoso, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena, realmente qué pena. Pero tiene un poco que ver, me parece que, y ahí nos vamos poniendo un poco en tema, tiene que ver un poco con esta lógica que se ha instalado en cierto sector de la clase media, tanto en Argentina como en Brasil, de una clase media simbólicamente poderosa y un relato principalmente de programas policiales acá en Brasil, y veo que muchos programas políticos en Argentina, que a veces se tratan muchos temas policiales, de la idea de que hay mucha inseguridad y que la puerta giratoria y de que la policía prende a los bandidos y después los jueces los sueltan, y terminamos en la idea de que un bandido bueno es un bandido muerto. Que ya lo escuché bastante en Argentina, acá en Brasil es Vox Populi, bandido bon, bandido muerto, y da la idea de que nosotros podemos por cualquier motivo suprimir al otro, aniquilar al otro. Entonces, y eso se ve en todas las esferas, ¿eh? No se ve solamente en el accionar de la policía. El accionar de la policía es una consecuencia de un cierto discurso que se ha instalado en la sociedad. Pero se ve, por ejemplo, en discusiones de tránsito donde uno le saca la pistola y lo mata al otro. La vez pasada un profesor rozó con el auto a otro, se bajó para pedir disculpa y el otro le sacó una pistola y le metió un tiro en la cabeza. No lo dejó ni hablar. Entonces la idea es un poco esa. Tengo el derecho, las personas de bien tenemos el derecho de aniquilar al otro. Y eso de alguna manera va creando algunos fantasmas, que lo vamos a ver en la segunda parte, pero me parece que ya un buen link para hablar de Bolsonaro, ¿no? Que es justamente el candidato a presidente acá de Brasil, que está primero en las encuestas. Está bien que digamos que se estancó un poco el crecimiento, pero su principal propuesta es esa: armas para todos. En un país que tiene más de 60.000 asesinatos por año, números muy superiores a los de los países en guerra, parece que lo que seduce al electorado es eso, más elementos de aniquilación del otro, armas, ¿no? Entonces todos nuestros problemas como sociedad los vamos a resolver de esa manera, aniquilando al otro. Entonces yo estoy seguro que así como acá en Brasil muy poca gente se ha condolido por la muerte de este trabajador, de este mozo que iba a buscar a la familia con un paraguas y lo mataron, o el otro que estaba protegiendo la losa de su casa, el techo de su casa con una lona, y lo confundieron y lo mataron en el techo de su casa. Me parece que, no sé si en Argentina ha tenido tanta repercusión el caso de este niño al cual lo maltrataron porque jugaba con una pistola. ¿Ha tenido mucha repercusión o no? No, nada. Ninguna. Yo me entero por vos, Ramiro. No lo leí en los medios. No salió, no fue. Y no puedo dejar de asociarlo con ese otro hecho de lo que pasó en Tucumán, ¿no? De que creo que a un policía, no me parece, fue que lo metieron preso ahora por robar una cartera, me parece.
Sí, por un hurto en moto, sí. Y cuando le había tirado al chiquito lo pasó total siempre en libertad, ¿no? No hubo que... Sí, página 12 lo titula vale más una cartera que la vida. Te digo en la noticia, el hombre se llama Nicolás Montes de Oca, es uno de los agentes tucumanos acusados de matar al niño de 12 años, Facundo Ferreira, en marzo pasado. Estaba en libertad y ahora está preso por participar en un robo en banda. Estaba en libertad a pesar de que sobre él pesan 5 pedidos de prisión preventiva por el delito de homicidio agravado pasado. Pero sí fue detenido entonces por robar una cartera. Esta es la justicia realmente, no sé, que me deja perpleja realmente, ¿no? Pero sí fue por el hurto de la cartera. Son las, como podríamos decir, las contradicciones intrínsecas del sistema. La justicia, sí, puede ser. Sí. Donde la aporofobia, ¿no? Donde el pobre tiene que volver a su lugar y donde, bueno, el resto vemos que es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo es el término, Rami, que no lo conozco? Aporofobia. ¿Lo podés explicar, por favor? Aporofobia es un término que ha colocado una profesora y filósofa, Adela Cortina, de la Universidad de Valencia, de España, ¿no? Que dice que en realidad el odio de la clase media tiene que ver con el odio a los pobres y no con el odio a lo diferente, porque se da un poco en el contexto español de la xenofobia, ¿no? Del odio a los extranjeros. Y ella dice que no es así, porque si el extranjero que se va a erradicar en España es un extranjero con buena posición económica y que tenga algunos valores que no desentonen tanto con la cultura europea, pero principalmente que si tiene una buena posición económica, se lo recibe bien. Pero a los pobres que quieren tener una vida un poco menos miserable que en sus países de origen, a eso se los discrimina. Entonces, que en realidad lo que se discrimina no es al extranjero, sino al pobre extranjero. Este término sirve para explicar muchas contradicciones, supuestamente, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si hacemos otra pausa musical? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a La Sarita, una banda de Perú, que ya la habíamos escuchado en este programa en otras ocasiones, y vamos a escuchar el tema Fiesta de Aucará. Listo está, toda la gente está esperando la corrida ya. Batallas y cervecitas, entra la procesión, un danzante baila y se trepa en el arpa con agilidad. Esta es la fiesta de Aucará, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en Lima, la capital. Y ya empieza la corrida, sale un payasito, los niños aplauden, el sol ilumina su felicidad. Sale el torito y la banda se pone a tocar una melodía que agita el latido de mi corazón. Esta es la fiesta de Aucará, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en Lima, la capital. Toda la gente
bailando está, agarradita de las manos. Amapolita sube a cantar, lindo Santiago de su pueblo. Me voy a casa porque es tarde, donde mi flaca tengo que ir. No sé si la puerta me va a abrir, porque mi tufo es para morir. De Aucara, lindo patroncito, fiesta 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 de Aucara, lindo patroncito. Esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en Lima, la capital. Porque esta es la fiesta de Aucara, San Miguelito, patroncito del pueblo. Toda la gente está contenta de encontrar a sus paisanos en Lima, la capital. Toro llega en camioncito, torero listo está, toda la gente está esperando la corrida ya. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro. Bueno, y ahora yendo a la parte específica de nuestro programa, que hoy vamos a tratar el tema de la democracia de baja intensidad y de los peligros autoritarios, específicamente con lo que está ocurriendo, a partir de lo que está ocurriendo acá en Brasil, con Jair Bolsonaro, y el candidato a vicepresidente, Hamilton Mourão, que además de ser un general, que no tiene nada que ver eso, que sea un general, pero tiene unas posiciones realmente muy retrógradas y muy complicadas. Por ejemplo, a ver, Daniela, te voy a comentar una, vos que sos más especialista en temas de género. La semana pasada él declaró que uno de los problemas de la sociedad brasilera es la crianza de los niños por las madres y por la abuela, porque cuando el padre está ausente, los chicos salen desajustados y el único camino que tienen es engrosar las filas del narcotráfico. Yo no creo que lo dije en términos más bonitos que lo que dijo él, pero más o menos traté de ser más o menos textual a sus palabras, ¿no? Cuando fue, digamos, cuestionado por estas palabras, dobló la apuesta y dijo que no era algo que a él le parecía, que era la constatación de un hecho. Y entonces, según ese razonamiento, la culpa ¿la tiene la mamá y la abuela o la tiene un sistema patriarcal y capitalista que a los niños los excluye del sistema escolar, los excluye de la posibilidad de acceder a un empleo y los tira en manos de lo más, digamos, de lo peor que puede llegar a ser tener que sobrevivir para sobrevivir, vender droga? La culpa la tiene la mamá y la abuela, según este hombre. Claro, según el hombre el hecho de que los hombres seamos irresponsables y nos hagamos humos y no asumamos nuestra paternidad es culpa no sé de quién, ¿viste? Realmente, no, aparentemente parece ser que es de las abuelas y de las madres que crían chicos que terminan vendiendo droga. Y no, o sea, es un análisis bien heteropatriarcal. Y aparte, en donde la clase no tiene nada que ver. Porque un niño de clase alta también difícilmente tenga para que sobrevivir vender alguna droga en la calle o en la favela. No lo necesita, me parece, ¿no?
niño o niña. Aparte que tiene otra cosa que es muy interesante, otro costado bastante interesante, que es siempre pensar que el tráfico de drogas se realiza entre los pobres. Y claro que se realiza entre los pobres. Nadie va a discutir ese hecho. Pero no descontemos que el gran tráfico realmente se encuentra en los principales barrios acá de Brasil. Hace 3 meses atrás mataron a uno de los principales narcotraficantes, si no me equivoco era en Recife, en uno de los countries más caros del país. Y en Nordelta está lleno de narcotraficantes. Entonces parece que siempre estamos mirando el narcotráfico de los pobres, ¿no? Por un lado. Y por otro lo que decís vos, Daniela, ¿no? Entonces acá hay una especie de doble operación, ¿no? Un populismo por partida doble. Por un lado porque le decimos a la clase media, bueno, ustedes no son responsables por el narcotráfico. Y segundo, le decimos a los hombres blancos de clase media, ustedes tampoco porque no abandonaron a sus esposas. El problema son las abuelas y las madres, como bien dijiste vos, Daniela. Sí, y también se cuela por ahí la cuestión de que, me parece, viste que hace muchos años estaba prohibido el alcohol en Estados Unidos, la ley seca. Sí, la ley seca. A mí me parece que en la evolución de la humanidad, en algún momento se va a tener que despenalizar la droga, el consumo de sustancias, con la misma lógica que se quitó la prohibición del consumo de alcohol, porque tiene que ver con la evolución de los derechos de las personas, me parece. Si la prohibición hasta ahora lo único que ha generado son situaciones de delito, de persecución a los más pobres, de muertes y de que unos pocos se hagan muy ricos. Yo sé que es muy resistida, pero no veo mucha diferencia entre un alcohólico que se va a morir por cirrosis por consumir alcohol, del más barato y del más perjudicial, que una persona que quiere consumir sustancias. Está en la libertad del ser humano querer cuidar el cuerpo como quiera o querer tomar lo que quiera. Me parece genial lo que hizo Uruguay, que despenalizó el consumo de marihuana. Me parece que la humanidad tendría que terminar así, ¿no? Y se terminara, digamos, el rico de Nordelta que vive gracias a que maneja un montón de dinero en negro, no lo declara, tiene sus empleados en negro, nunca le van a hacer un juicio laboral, nunca va a hacer un aporte, una idea. Bueno, ese era un tema que tenemos que tratar en algún programa, estábamos buscando alguna persona especialista en el tema para hablar de eso, así que sí, es un tema que yo particularmente concuerdo con vos, pero me gustaría que hablara a alguien que tiene más experiencia en el tema. Sí, es verdad. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con cómo llegamos a este peligro, digamos, del fascismo. Aclaremos que Bolsonaro está primero en las encuestas. Está bien que el que tendría que estar primero en las encuestas sería Lula, que podría ganar en el primer turno, pero no está. El que está en lugar de él es Haddad, que era el candidato a vicepresidente y ahora es el candidato a presidente por esta prescripción con olor a proscripción legal del Tribunal Superior Electoral. Y lo digo porque otros candidatos en la misma situación de Lula están haciendo campaña, pero a Lula no se lo han permitido. Y a la luz de lo que puede ocurrir también de alguna manera en Argentina. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué traigo esto? Porque justamente el miércoles 19 el juez Moro reafirmó en un escrito que no hay pruebas que relacionen los contratos de la Petrobras que había apuntado la Fiscalía cuando hizo la denuncia para que se iniciara el proceso. Recordemos que muchas veces la pieza de la Fiscalía muchas veces marca el límite de la denuncia, solo que como nosotros tenemos, tanto en Argentina como en Brasil, algunos principios bastante inquisitivos del proceso, el juez puede ir para otros lados, cosa que en otros países como Estados Unidos no se permitiría, ¿no? Supuestamente para buscar la verdad real, ¿no? Entonces, pero bueno, los fiscales habían apuntado 3 contratos por los cuales que habría favorecido a la empresa OAS, y por esos contratos Lula habría recibido el departamento de Guarujá, que de hecho nunca fue de él. Bueno, el día 19 Moro lo dijo así, con todas las letras, textualmente: no hay prueba de que los recursos obtenidos por esta empresa OAS con el contrato con la Petrobras
hayan específicamente sido utilizados para pagarle al presidente. O sea, él no pudo establecer un vínculo entre la supuesta ventaja que tuvo, de ventaja indebida, como él dice, que obtuvo Lula, con un contrato. Pero eso no altera, dice él, el hecho probado en aquellos autos de que esta ventaja indebida fue resultado de un arreglo de corrupción, de una especie de contrato de corrupción en contratos de la Petrobras. Así, en contratos indeterminados. O sea que Lula está preso y no puede ser presidente porque supuestamente hay contratos que no han sido determinados. Y ese es el objeto de la causa penal. Sí. Como habíamos dicho, en abstracto y sin enumerar, y puede ser contratos, ir a comprar pan también, ¿no? Sí, no, es verdad. Y lo que es interesante a todo esto, que tiene que ver también con el lawfare y con la democracia de baja intensidad, es que esta noticia, que debería haber salido en todos lados, porque se trata justamente de Lula da Silva, del ex candidato, y de una persona que tiene la preferencia de todo el pueblo en las elecciones, ni a él, digamos, se salva de este tipo de arbitrariedades. Y nosotros nos vamos acostumbrando de alguna manera a las pequeñas arbitrariedades. Bueno, y yo estaba viendo que en Argentina pasa un poco lo mismo con Cristina, ¿no? Todo el mundo pidiendo la prisión de Cristina, que Cristina tendría que estar presa, y cuando se apunta, bueno, a ver cuáles son los hechos, no aparece nada, ¿no? Y una cosa interesante, que acá la única base legal, como dice el mismo juez Moro, para aprobar esos contratos fue justamente la delación de la declaración de Leo Piñeiros como arrepentido, que después de haber estado condenado a 23 años de prisión por el mismo juez Sergio Moro, él cambia su declaración y habla de contratos con Lula, y ya con eso él obtiene una gran ventaja en cuanto a la reducción de la pena. Entonces parece que acá estamos en otro estado de derecho, ¿no? Estamos en el estado de derecho en el cual el que va denuncia, zafa de ir a la prisión, o por lo menos obtiene una mejora en su situación penal. Y parece que en Argentina está pasando lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a escucharlo a un abogado que todo el mundo podría decir cualquier cosa, menos que sea kirchnerista, al doctor Cuño Libarona, y a ver qué nos dice. Se ha creado una especie de derecho penal premial, te da premio al alcahuete. Entonces fomenta algo gravísimo, no solo el arrepentimiento semicoactivo en algunos casos, sino que también fomenta la mentira, porque hay muchos que fueron premiados, tipo Wagner y Clarence, que mintieron a lo loco. Ya se va a determinar en su momento que con tal de quedar en libertad decían cualquier cosa y lo tomaban como si fuese verdad, y son mentiras. Ya se va a ir descubriendo. La calificación me parece muy atada de los pelos. La asociación ilícita, no veo que haya habido un acuerdo de voluntades en ciertos casos de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. Es decir, en cierta estructura, en el gobierno, en el que pagaba mensualmente y demás, podría ser, pero el que pagó una sola vez para la campaña, como hay muchos, y le pone asociación ilícita, me parece que erra. El alcahuete está en libertad, y el que mintió está en libertad, y hay gente que está presa. A eso me refiero. Es proporcional el tratamiento. En estos 42 procesamientos, ¿vos sentís que queda libre el que fue alcahuete aunque haya mentido? Sí, hay casos. Te voy a dar ejemplos. Wagner y Clarence, 2 embusteros, dijeron cosas que no son ciertas y ya se va a determinar. Y son 2 personas de alta responsabilidad, de estrecho vínculo con la jefa y los organizadores, y están en libertad. Me parece que lo que plantea es, digamos, si podríamos estar de acuerdo desde la filosofía del derecho con la ley del arrepentido, ¿no?
si no vulnera derechos básicos que tienen que ver con el derecho penal liberal. A mí me parece que uno como abogado, depende de la situación en donde está, una ley le conviene, le sirve para defender al cliente, para resolver una situación del cliente, pero me da la impresión de que es utilizado como herramienta desde el poder inquisitivo es muy peligroso y sirve para perseguir a los enemigos políticos, en este caso. A mí personalmente me parece inconstitucional, a mí. Parece que viola el principio de derecho de defensa. Yo estoy coaccionada, no puedo ir a declarar para favorecer cuando de alguna manera obtengo una ventaja y viola el principio de igualdad ante la ley, viola un montón de derechos que lo tenemos muy metidos en los que estudiamos con el derecho penal liberal. Lo que estás diciendo vos lo dijeron muchos juristas acá de Brasil. Inclusive llegaban a hablar de una especie de inquisición moderna, porque gente que pasa largo tiempo en prisión preventiva, privados en algunos casos, como se veía, como vimos en Brasil acá anteriormente en algunos otros programas, en algunos casos hasta de un debido atendimiento médico, gente que normalmente está acostumbrada a un nivel de vida pero muy alto, de pronto encontrarse en cárceles diminutas, sin nada, acaba siendo una especie como de nueva tortura, ¿no? Como de nueva tortura, cuando no hay casos de tortura, por ejemplo, que no los dejan dormir, por ejemplo, como varias personas han denunciado, ¿no? Para simplemente obtener un determinado direccionamiento en la declaración. O sea, tienen que decir tal cosa. Y mientras no lo dicen, no obtienen beneficios. No, y aparte llega a tal punto que el que usa su derecho constitucional de no declarar, de defenderse de esa manera, es detenido de manera preventiva, y aquellos que confiesan haber cometido un delito son los que primero sueltan, ¿no? Sí. Y lo que dicen no está, puede mentir, puede ser cualquier cosa, pero lo importante lo va a hacer para salir. Y a mí también me recuerda lo que era el macartismo en el Comité de Actividades Antinorteamericanas, que también cómo se delataban, y la única prueba que tenían de su participación antinorteamericana era a través de la delación de un compañero de trabajo. Que, o sea, recuerda, la verdad, ese sistema recuerda las etapas más negras de los sistemas judiciales. Y una cosa que es interesante también acá, que no podemos dejar de ver, es que, y tiene un poco que ver con lo que está diciendo Daniela, que además de ser la figura del arrepentido o de la delación premiada, como se llama aquí en Brasil, que es muy parecido, ahí, digamos, rayana en el límite entre lo constitucional y lo no constitucional, la verdadera aplicación tiene un requisito que ni en Brasil, y por lo que veo, ni en Argentina se observa, que es fundamental, es que de esas declaraciones tienen que estar, digamos, apuntadas por otros hechos fácticos. Tienen que haber más pruebas, diría. ¿Dónde está la minuta de prueba? ¿Le mandaste? ¿Dónde está la transferencia bancaria? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está esto? Y vemos que este tipo de cosas no han aparecido, ni siquiera en el proceso contra Lula, ni en los otros procesos, y ni tampoco lo que se ve en Argentina. Sí, y también si me permitís articular algo para algún otro programa, esto también tiene que ver con algo que está, esto que sucede ahora en el caso de la fotocopia de los cuadernos, que tiene que ver con la patria contratista. ¿Se recuerdan ustedes de la patria contratista donde estuvo, digamos, la familia del presidente, está, digamos, nombrada y es parte de la patria contratista? Que tiene que ver con la crítica que le hacen a algunos estudiosos del derecho administrativo, en donde plantean que hay una raíz de la cuestión, dicen la raíz del mal, la raíz de la corrupción, que tiene que ver con los métodos y la forma en la que contrata el Estado, y que en Argentina, no sé cómo será en Brasil, los modelos de control son a posteriori. Entonces, cuando el control es a posteriori, ya tenemos como si fuera una torta, ya está quemada, digamos. Ahí tendríamos, que es lo que es el debate que no está abierto en este momento, porque yo te diría que en el lugar más humilde y de menos importancia del Estado se cuecen intereses,
en la mínima licitación, suponete, del comedor de un hospital, siempre gana el mismo, quien le vota es el mismo. Desde ese lugar para arriba, nosotros tenemos un gran debate para llevar adelante. Cuando Cristina dice revisen toda la obra pública, lo dice porque sabe que toda la obra pública está atravesada por la corrupción, porque nadie puede negarlo, porque es una, si lo queremos comparar con términos médicos, es una enfermedad crónica que tenemos. Me parece que sería bueno para hacer un antes y un después. Y la izquierda, tanto que se había hablado, la izquierda no dice nada de eso. Parece que ese tema no existiera para la izquierda. Lo que quería decir es que, bueno, que justo lo que estabas diciendo vos, Daniela, una noticia que es muy triste, pero que fue más o menos positiva, y que es, esta semana, el Estado brasileño reconoció oficialmente que un diplomático de carrera, José Jobim, fue muerto después de un secuestro y tortura por la dictadura militar en Brasil en marzo de 1979. Esta muerte los militares la dieron como que una muerte por causas indeterminadas, y esta semana se reconoció que fue muerto después del secuestro y tortura. ¿Y por qué? Porque este hombre, Jobim, desde el año 57, cuando se empezó a hacer las tratativas con el gobierno paraguayo para hacer la represa de Itaipú, que es la represa más grande del mundo, estaba participando. Y él participó en el 57, en el 59, después en el 66 volvió a participar. Y él fue un poco el que estuvo en todas las tratativas. Y en la comisión del 66, cuando se firma el acta de las cataratas, él estaba presente, y el general Stroessner le preguntó quién era el que estaba quién iba a ser el encargado, la empresa encargada de realizar esta obra, ¿no? Y la que había ganado la licitación, en ese caso, era otra empresa. Y el general Stroessner dijo, no, queremos que sea la empresa Camargo Correa. Y si no, no hay contrato. Y bueno, dicho sea de paso, así fue así. Él volvió, le comentó esto al gobierno militar, que supuestamente en la dictadura, según este nuevo relato, no hubo casos de corrupción, y se calcula más o menos que Itaipú decuplicó el precio que tenía previsto. Y claro que la Camargo Correa, que no había ganado la licitación, fue la que sacó la mayor tajada, ¿no? La que había ganado la licitación era la Méndez Junior, la constructora Méndez Junior. Él, en el 79... Jobim, digamos, en el 79, comenta con alguien que iba a hacer un libro de memorias a donde él iba a destapar la olla de lo que fue Itaipú, y 2 días después aparece muerto. O sea que se cuecen habas grandes, ¿no? Digamos, es un caso bastante grave. O sea, ¿hasta qué punto llegamos de que, bueno, una persona que dice que va a decir algo de esto aparece muerto? Bueno, y esta semana fue, digamos, le cambiaron el certificado de función y le colocaron la verdadera causa, ¿no? La verdadera causa, que es haber muerto en esas circunstancias, ¿no? Después de tortura por la fuerza del Estado. Y esto es interesante para saber cómo las pequeñas cosas nos van minando un poco, van limando nuestra democracia, y vamos aceptando formas de totalitarismo así naturalmente. Entonces es un niño que lo matan, y si el policía sigue preso, sigue libre hasta que roba una cartera, digamos. Son 4 manifestantes en Salta que muestran una bandera al costado de la ruta sin interrumpir el tráfico ni nada, donde dice Macri hambre no al FMI, los llevan presos 7 horas y después le queman la bandera. Parece que uno no puede ni siquiera manifestarse. O al otro en Jujuy, ¿te acordás, Osvaldo, que habíamos comentado que gritó Macri gato en la plaza de Jujuy y lo llevaron preso? Y así, esas pequeñas cositas que van carcomiendo nuestra democracia, y siempre estamos esperando la voz de un salvador, que en el nombre que acá en Brasil tiene nombre y apellido, ¿no? Se llama Jair Bolsonaro. Y entonces, cómo se va erosionando un poco esta democracia, y llega un momento en el cual, bueno, terminamos aceptando naturalmente cosas que en otras épocas no aceptábamos, ¿no?
Sí, un poco como la figura del huevo de la serpiente, ¿no? Que uno lo estamos viendo crecer y nadie hace nada, al contrario, cada vez lo vemos que la serpiente es más grande, como el huevo es transparente, nadie dice nada, total ya está, ya hasta que es tarde y la serpiente rompe el huevo y sale. Y bueno, la queremos a Cristina presa y no importa, si alguien dijo que cometió delito, bueno, va presa. Pero bueno, no importa si realmente aparecen hechos que avalen esa acusación. Lula tiene que ir preso porque son corruptos. La corrupción es del PT, dicen acá, como si nunca hubiera habido corrupción antes. Entonces no importa si se determina o no qué contrato fue el que supuestamente habría originado o dado base a la acusación de delito. No, está bien, son contratos. ¿Está? Y Leo Piñero dijo que hizo contratos. Bueno, ¿demostró alguna cosa? ¿Probó alguna cosa? No, lo que probamos es de que el departamento tenía un ascensor o no tenía ascensor. Estamos siempre discutiendo, dejando pasar cosas muy importantes, garantías muy importantes, como dijo Daniela, y discutiendo sobre bases muy endebles y cosas muy secundarias, ¿no? Sí, por ejemplo, me parece como que la presa que se sacrifica, diríamos, en el altar de la democracia podría ser Cristina Fernández, y en el camino pasan y van a seguir ocurriendo todas los mismas, digamos, actos de corrupción que se le endilgan al gobierno de ella, con el agravante de que se va a ajustar y se va a reventar aquellas personas que se ponen contentas de ver a Cristina presa y que tienen a lo mejor ese pensamiento mágico de que con ella presa se terminarían los males del país, que es lo que les vende el establishment. Parecería ser que la solución, que el problema fueron 12 años de gobierno populista, que la solución es la expresidenta presa, y no pueden, digamos, no se puede avisorar y con ese discurso tienen contenta a la mayoría de la población que no sale y no responde por el terrible ajuste, terrible. Ayer fui acá en Rosario al Mercado del Patio y tenía adelante una familia con 2 chicos que compraron 2 bananas. Llevaron una bolsa chiquita de frutillas que no se las dieron porque tenían que comprar 2 kilos, me partió el alma, la nena se quedó mirando, y llevaron una plantita de lechuga. Y yo digo, esto es miseria. No estoy inventando, Ramiro, ¿eh? No pude sacar una foto porque me dio vergüenza, pero la gente en ese lugar iba y compraba en cantidad. Te puedo asegurar que los negocios están vacíos acá, ¿eh? No sé, Osvaldo, ¿qué te parece a vos? Yo me quería quedar con lo que dijiste ahí, Daniela, del pensamiento mágico y esperar que haya fórmulas mágicas. Y eso tiene que ver un poco con yo lo dije hoy, con el populismo, pero entenderlo al populismo en el verdadero sentido, ¿no? De crear supuestamente propuestas fáciles para cautivar a mentes perezosas. Entonces, por ejemplo, el problema de la droga son las madres solteras y los hijos que se crían con las abuelas y los pobres, cuando sabemos muy bien que es una cosa mucho más compleja, inclusive hasta que habría que pensarlo, como bien dijiste vos, Daniela, hasta qué punto mantener esta guerra a las drogas o por lo menos la prohibición total de las drogas. Pensar, por ejemplo, que aumentando las penas se acaba el delito o matando a los criminales se va a acabar la violencia. O sea, son propuestas, son propuestas muy simplistas que buscan ese lado mágico que tiene un sector perezoso de la sociedad en el cual estamos todos, de pensar que de esa forma se resuelven las cosas, ¿no? Y así podemos terminar como los cantos como un flautista de Hamelin siguiendo a personas autoritarias, como está ocurriendo un poco aquí en Brasil, ¿no? Bien, creo que estamos terminando nuestro programa. Dejamos por aquí, recordamos que este programa se emite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante, y por la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Y que pueden visitar nuestra página, Café Mercosur, www.cafemercosur.com
o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Gente, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.